Pascual Maragall, Mari Carrillo, Eduardo Chillida, Adolfo Suárez y otros enfermos ilustres vertebran Memorias del Alzheimer, un libro de Pedro Simón, redactor del Mundo, para la esfera de los libros, que desde la óptica de sus familiares y cuidadores ofrece una visión diferente del proceso de una enfermedad que aqueja a más de 400.000 personas en España, eso sin contar los casos sin diagnosticar. Pedro Simón está aquí en Periodista Digital. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. A ti. Bueno, Pedro, primero, ¿por qué estos 12 personajes? Bueno, el libro nace un poco con una reflexión sobre la vejez, ¿no? Queríamos hacer algo que tuviera que ver con la vejez y, claro, sobre la mesa apareció el tema del Alzheimer porque es bueno, hablar de la vejez hoy en día es hablar del Alzheimer. Responde una pregunta de qué tipo de vejez queremos, sobre todo una gente que tiene mi edad, que tiene 40 años, y qué tipo de vejez queremos, y si bueno, una vejez en la que a los ancianos se les aparca en un sitio o se les tiene menos considerados socialmente, como pasa ahora, o hay que dar una vuelta a eso, ¿no? En base a todo eso, pues bueno, nació el tema del libro y bueno, estos personajes se eligen. Hablé con una veintena de personajes relevantes, muchos no quisieron salir, otros lo hacen por primera vez, otros lo hacen por 50ª vez, porque siempre han salido, pero sí que he intentado, porque bueno, esto se empieza a hablar con la gente desde octubre del 2011, sí que he intentado, en la medida de lo posible, meterme en la cocina, ¿no? de la enfermedad y de cada una de estas historias, con familiares, con los hijos, con las mujeres, con los esposos. Y bueno, y de ahí nace, digamos, esta especie de biografía coral del Alzheimer y de los últimos días, ¿no? de esta demencia. En algunos casos, ¿hasta qué punto te has metido en la cocina? Porque sí es verdad que, por ejemplo, en el de Adolfo Suárez, lo dices en el libro, que hay ciertos temas pues como que te pidió el hijo de Adolfo Suárez pues que no se tratasen, ¿no? Quizá porque también lo dices que está cansado, ¿no? De que se le vea como más víctima. Claro, hay que tener en cuenta que el Alzheimer es una enfermedad muy... iba a decir muy cabrona, pero bueno. Sí lo puedes decir. Entonces la gente tiene mucho reparo a exponer a esa persona demente, ¿no? Pero yo sí que creo que esa salida del armario, por decirlo de alguna manera, yo creo que sí que hace mucho bien a normalizar a mucha gente que tiene un familiar con este problema, bueno, pues que vea que no está solo, ni que ese paciente es tan raro, porque un tal Pascual Maragall tiene esta enfermedad, un tal Adolfo Suárez, que como tú bien has dicho, la familia no quiso mucho hablar del asunto, pero bueno, hemos hecho el retrato a base del hermano, cuñado, amigos, etcétera. Bueno, pues es lo que decía un tal Chillida, bueno, toda esta gente tiene su historia, una historia de demencia que seguramente es intercambiable con la de nuestro padre o la de nuestro abuelo, y bueno, no tenemos por qué pensar que uno está solo en el universo, ¿no? Estamos acompañados y yo creo que cuanto más voces para hablar de la enfermedad haya sobre la mesa, yo creo que más posibilidades habrá de que la enfermedad, bueno, se vaya atajando, ¿no? Supongo que antes de hablar con esos enfermos ilustres, como los llamas, tenías una idea preconcebida a lo mejor de cómo iba a ser una experiencia con sus familiares, con sus cuidadores. ¿Cuál es el que más te sorprendió, el caso que más te sorprendió? Bueno, a mí me han sorprendido muchos casos, ¿no? Yo diría que todos por motivos diferentes. Me quedo con el momento, con la frase que hizo Antonio Mercero, hijo, que dice que todo el mundo te habla de cuando tu padre no te va a conocer, pero nadie te dice, nadie te prepara para el día en que tú no vas a conocer a tu padre. Me quedo con el momento en que Chillida se pone a hablar, la llama Dulcinea a la señora cuidadora que viene a ayudarle y le recita poemas de San Juan de la Cruz. Me quedo con el momento en que Solé Tura ya no conoce a Albert Solé, que es su hijo, también periodista, y entonces se dirige a él llamándole chaval. Me quedo con el momento en que Suárez hijo le dice a Suárez padre que Miriam ha muerto. Entonces Suárez le contesta quién es Miriam cuando es su hija. Bueno, con toda esa ensalada de datos no sabría decirte, ¿sabes?
hablas de temas que son duros por la enfermedad, pero sin embargo también da para arrancar, no sé si una carcajada, pero por lo menos una sonrisa, una media sonrisa. Porque lo decías, por lo del Dulcinea, eso pues es curioso, ¿no? Al final acabas sonriendo. Yo una de las cosas que más he comprobado, ¿no? Buceando en estas historias, es el poder vivífico del humor, ¿no? Yo creo que hay muchos cuidadores que se ríen con su paciente y no de su paciente, y eso les ayuda. Hay un efecto rebote, les ayuda a ellos que están riendo y ayudan al enfermo también ver que el otro se está riendo. A lo mejor no saben por qué, pero ahí hay un intercambio de risa que es bueno. Y sí, da espacio, hay libros incluso escritos solo hablando del tema del Alzheimer y del humor. Yo contaré una anécdota que no está incluida en el libro, pero me parece muy divertida. Era un paciente, una mujer, que ella se negaba a comer. Entonces solo hacía caso al doctor. Entonces cuando el doctor le decía algo, ella cumplía y sí comía. Entonces al marido tuvo la genial idea, se compró una bata blanca, se la ponía en casa, entonces muy engoladamente le decía: vamos a ver, María, hoy te tienes que comer todo el puré. Y ella decía: sí, señor doctor. Y a partir de ahí empezó a comer ella. Entonces, o sea, al final, bueno, pues esto el hombre lo contaba y se reía contándolo, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte de salvación, una tabla, ¿no? La que agarrarse en toda esta demencia terrible. Muchos dicen que, sobre todo las familias y los cuidadores, dicen que si ellos sufren, como ven que el Alzheimer va comiéndose la personalidad de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos, ¿qué ocurrirá, ¿no? Con la familia sin recursos? ¿Cómo se las apañarán, ¿no? Eso es un poco, suele salir, ¿no? En el libro. Ahí, claro, en el libro se cuentan 11 historias de 11 personajes relevantes, y hay la última de ellas, que yo quise que se cerrase con ella, es una agricultora de un pueblo de Guadalajara, cuyo cuidador principal es un señor que tiene 80 años, que también es agricultor, que se llama Gonzalo, y que una imagen conmovedora, él cuenta cómo para bañarla se mete dentro de la bañera y se desnuda él y le desnuda a ella, y así la puede lavar, ¿no? Es verdad que, claro, no es lo mismo ser Adolfo Suárez que ser Leonor Hernández. Entonces, Adolfo Suárez, a mí me lo decía su hijo, pues él dice: yo estoy absolutamente tranquilo porque yo ahora mismo, mientras estoy hablando contigo, a mi padre le están cuidando 12 personas. Okay. Y 12 no era un número, no, es que había 12 personas en su casa. Y claro, esto ni tú, ni yo, ni mucha gente se lo puede permitir. De ahí viene la mala conciencia de mucha gente cuando lleva a su familiar a una residencia, que a mí me parece un final estupendo, porque cada uno evidentemente hace lo que puede, y aquí nadie es superhéroe, y uno no tiene que exponerse hasta calcinarse, porque entonces no tenemos un problema, sino que tendríamos dos. Sí, ¿no? Ocurre con Carlos Bollero, ¿no? Con su madre y con su tía, que tiene esa amargura, ¿no? Por dejarlas en la residencia. Sí, estuve hablando con Carlos precisamente el viernes, que estuvimos desayunando, y me decía que el jueves había estado en Salamanca viendo a su madre y a su tía. Me decía que venía absolutamente arrasado. Me decía que su madre le había vuelto a decir que Carlos era su madre. Y claro, Carlos, pues será que soy tu padre, pero no tu madre. Y claro, es un desgaste terrible, pero bueno, volviendo a lo que me decías antes, la solución a la que puede acceder, si las cosas no van mucho a peor con el tema de la crisis, el común de los mortales, es a una residencia, que es mucho más barato que tener a 2 o 3 cuidadores en casa. ¿Cómo ves un poco el devenir de la sanidad en este país ahora con la crisis? Yo no sé si justo esa gente, la más mayor, va a salir afectada. Sí, se están cerrando residencias, se están quitando conciertos a residencias que antes tenían. Gente que antes pagaba X dinero ahora tiene que estar pagando más dinero para tener a su anciano allí. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que pulsé hace unos meses, y es que hay mucha gente que está sacando al anciano de la residencia, se lo está llevando a casa para poder vivir de esa pensión de 600 euros toda la familia. Entonces, el devenir es bastante incierto, ¿no?, en este asunto, porque es verdad que en esta sociedad enferma tendemos a olvidarnos de los ancianos y claro, junto con el tema de la crisis, el cóctel está siendo bastante devastador.
Ujú. Y la evolución de la enfermedad, sí es verdad que es lenta, ¿no? En muchos casos. ¿Esto favorece el proceso de adaptación de la familia o, por el contrario, fomenta la ansiedad, el miedo, la anticipación de lo que puede conllevar la enfermedad? No sé. Bueno, aquí yo no tengo ningún familiar con Alzheimer. Los tengo, pero son colaterales, con lo cual no. Sí tengo enfermedades familiares con enfermedades psiquiátricas importantes, de esquizofrenia, etcétera. Yo creo que cuanto más tiempo uno pasa con un enfermo de este tipo, más posibilidades hay de que uno acabe también enfermo. No quiero decir que el que cuida al esquizofrénico acabe esquizofrénico, pero sí eres carne de cañón para agarrarte una depresión, una ansiedad, etcétera. En el caso del Alzheimer hay un primer estadio, casi un primer estadio sí que es casi lo más complicado, que es cuando el enfermo es consciente de lo que le está pasando. Entonces eso le genera una frustración terrible, le genera mucha ansiedad, mucha impotencia, mucha rabia. Ahí vienen brotes, digamos, violentos. Entonces ahí sí hay un problema. Luego ya todo se calma cuando ya el enfermo pasa al lado oscuro de la enfermedad, y bueno, ahí ya no deja de formar parte del mobiliario, ¿no? Dicho de una forma muy llana, porque evidentemente esta gente siente y esta gente sufre, aunque olviden. Pero sí, digamos que ahí sí que son más inofensivos y al cuidador le dan menos guerra. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que cualquier alargamiento, el momento en el que el cuidador empieza a notar síntomas de asfixia, tiene que soltar amarras y buscar otra solución, porque si no, no va a haber un enfermo, como decía antes, sino dos. Decías antes que habías, más o menos al principio de la elaboración del libro, que habías pensado en 20 personajes. Entonces, yo no sé si podrías decir alguno que no haya accedido a estar en el libro y alguno que te haya hecho verdaderamente ilusión que sí que haya accedido. Pues mira, una persona con la que yo quería hablar, pero, o sea, una historia que yo quería contar y no he podido contar, es la historia de Carmen Laforet. La escritora, bueno, muy conocida del medio siglo, autora de Nada, ganadora del premio Nadal, etcétera, por la cual yo tengo devoción. Estuve hablando con su hijo y dijeron que lo comprendiera, que la intimidad era suya y tal. Pues por supuesto, ¿cómo no lo vas a comprender? Yo desde mi admiración intenté animarlo, pero no quiso. Y de los que ha habido especial ilusión, no te podría decir ninguno. Solo puedo decir que la gente me ha tratado muy bien cuando he estado con ellos, con lo cual no haría justicia diciendo cuál me ha hecho más ilusión. Todos. Me ha sorprendido mucho y el de Carmen Conde. A mí también te lo iba a decir. Sí. Precisamente ahora te lo iba a decir, sí. Que el de Carmen Conde, sí. Yo no sabía, la verdad, la historia de Rosa Villacastín con Carmen Conde, y la verdad es que me he quedado muy impresionada por ese relato. Sí, yo tampoco la conocía, por eso cuando me hablaron de Carmen Conde, que claro, evidentemente yo me iba a Rosa Conde, porque en mi ignorancia no sabía quién era Carmen Conde, que fue la primera mujer académica de la lengua. Y claro, me dijeron, pero ahí con la persona con la que tienes que hablar es con Rosa Villacastín. Claro, uno tiene la imagen de Rosa, pues como, bueno, una periodista, o sea, en televisión, en programas del corazón, etcétera. Claro, cuando rascas un poco ves que somos muy prejuiciosos y que la gente de la vida puede ser muy rica y nosotros la juzgamos alegremente. Claro, ella es la nieta de la última mujer de Rubén Darío. Bueno, ha sido ella, digamos, una mujer creada a imagen y semejanza de Carmen Conde, que la tomó casi como ahijada, y bueno, y es una mujer muy interesante. Y esa historia de Rubén Darío, Carmen Conde, Rosa Villacastín, a mí me sorprendió mucho. Es verdad. Y bueno, ya por último, después de haber vivido estas historias pues tan de cerca por la elaboración del libro, ¿con qué aprendizaje te quedas de haber compartido pues el día a día de ellos? No sé. Yo diría dos cosas. Una es el poder curativo del abrazo y de la caricia. Hay una frase en un libro que se llama Y la música sigue sonando, de Graham Stock, que dice, que le decía un paciente en esa fase intermedia, decíamos, en la que uno todavía se da cuenta, le decía a su cuidador, era su mujer,
decía, olvido, pero todavía siento, ¿no? Entonces, yo te diría una de las cosas, lo que te he dicho, el poder del abrazo, casi la abrazoterapia, ¿no? Y luego diría lo que decía Gila, también, que lo dice, está por ahí puesta la frase en el libro, dice, llegado el momento, si se puede, lo mejor es no morirse, ¿no? O sea, tomarse las cosas con humor y en la medida de lo posible siempre tener mucho sentido del humor y bueno, intentar capear el asunto siempre mejor riendo y abrazando que no llorando y dando un codazo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pedro Simón. A vosotros, siempre. Gracias.